estudiantes, ¿cómo están? Del CEAP Manuel Escorza, segundo avanzado. Estamos ingresando ya a nuestra actividad número 3. No estamos dentro de nuestro mes patrio, este mes hermoso que nos hace sentir amor por nuestro país, conocerlo más. Y miren este paisaje maravilloso que les enseño aquí, ¿no? Es un paisaje de la región de la parte de Puno, la Titicaca, hermosísimo, ¿no? En este caso la isla de los Uros, ¿no? Entonces, y bueno, pues todas esas costumbres y cultura que hay, no solo aquí, en muchas regiones de nuestro país. Entonces, nuestra actividad netamente es, vamos a proponer acciones para una convivencia sin discriminación, ¿no? Y luego en la parte matemática vamos a trabajar la fracción generatriz, ¿ok? Bien, entonces empezamos. Acá netamente nos está hablando de la parte de nuestra cultura, dice el Ministerio de Cultura, nos informa justamente de la cantidad de pueblos indígenas o originarios que tenemos, que conforman nuestro país y las expresiones y tradiciones culturales propias que ellos llevan, ¿no? De este aprendizaje rico que tienen y la cantidad de lenguas indígenas que también hay aquí, que no las conocemos todas, ¿no? Pero qué interesante saber que 48 lenguas indígenas que se hablan aquí, ¿no? Y que hay, ¿cuántos pueblos? 55 pueblos indígenas, tanto en la Amazonía como en la parte de los Andes. Entonces, yo los observo, veo las imágenes, ¿no? Y digo, pues, acá se podrá afirmar que algunas características físico o étnico-culturales son mejores que otras. Entonces, acá habrá una mejor que la otra, ¿no? O una que no sé, o sea, habrán esas diferencias, ¿no? ¿Cómo relaciono esta pregunta con esto de la discriminación, ¿no? Entonces, ¿hay motivo para discriminar a una u otra persona? ¿No? Porque estamos en un mismo país, nuestro país es mega diverso, mega diverso, teníamos la parte de la geografía, la parte de nuestra parte de nuestro Ande, nuestra Amazonía, ¿no? Nuestros paisajes hermosos, nuestro clima diverso, ¿no? Entonces, ¿habrá motivo para que haya esta desigualdad o esta discriminación? ¿No? Entonces dejo esta pregunta para ustedes. Cuando nos hablan hoy en día que tenemos justo estas elecciones, ¿no? Presidenciales, nos ha servido de mucha lección a nosotros también para ver qué tantas diferencias hacemos con otras personas que no vivimos, ¿no? No convivimos con ellos, pero formamos parte de un mismo país, ¿no? Formamos parte de un mismo país. ¿Por qué estar ajeno a sus costumbres? ¿No? ¿Por qué ser poco empáticos con ellos? ¿No? ¿Por qué? Entonces todos necesitamos de todos. Entonces esto nos ha enseñado mucho a ser cada día más, digamos, a tener más amor por nuestra vida. Decir yo amo a mi patria es justamente esto, ¿no? Aceptar a los nuestros, aceptar a todos, aceptarnos como somos, querernos, amarnos, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, ¿no? Entonces, bien, entonces vamos a trabajar la parte de la fracción generatriz. Hoy en día las cosas, cuando hay mucha competencia y cosas como lo que hemos visto ahora en las elecciones también, se llevan por la décima, todo cuenta, las décimas, las centésimas, entonces estamos trabajando y manejando ahí los números decimales, pero los números decimales tienen formas de presentarse también, ¿no? Algunos decimales exactos, ahí tenemos los decimales periódico puro y mixto, y eso justamente es lo que vamos a llevar. El propósito de nuestra actividad justamente va a ser eso, vamos a establecer relaciones y comparaciones entre expresión fraccionaria y la expresión decimal. Y a su vez también vamos a transformarlas, ¿no? Transformar expresiones numéricas y operaciones en fracciones o decimales, ¿no? Expresiones fraccionarias o decimales, empleando estrategias, que justamente ahora vamos a ver las reglas de cómo pasar de un decimal a una fracción. Ya sabemos de una fracción a un decimal, pero ahora hacemos lo siguiente, de un decimal generar una fracción, ¿ya? Listo, esa va a ser nuestra actividad, chicos, ¿ok? Semana pasada los números decimales y hemos estado viendo la parte de, por ejemplo, en esta parte, de que cómo está conformado un número decimal, ¿no? Aquí llamamos número decimal, que es el número que consta de una parte entera y de una parte decimal. ¿Dónde encuentro la parte decimal? Bien claro dice, ¿no? La parte entera a la izquierda de la coma y la parte decimal a la derecha. Y observamos aquí el gráfico, ¿no? Mírenme. Ustedes ya lo conocen y cómo vamos a leer. Si en tablero posicional tenemos la décima, entonces diremos, pues, ¿no? Como dice acá, una unidad y 2 décimas, ¿no? Si está ubicado en la centésima, décima, centésima, milésima y continúa 10 milésimas, ¿no? Esos son números más pequeños. Los números que van hacia la derecha son los más pequeños, ¿ya? Después de la coma, pues son los más pequeñitos, hacia la izquierda los más grandes, ¿no? Entonces, los mayores, ¿no? Entonces, ¿cómo surgieron las unidades decimales? Ahí estamos viendo, ¿no? Una unidad igual a 10 décimas. Entonces, de la unidad se van dividiendo a centésimas, de la milésima, en este caso, mira, ¿ven? De la unidad a la milésima, más pequeñito, ¿no? Entonces decimos pues que
las partes decimales, pues no son las unidades pequeñitas. Entonces vamos viendo esa parte ahora, viendo un número decimal, a convertirlo a fracción, porque es fácil de una fracción pasar a decimal, porque ustedes saben cómo trabajamos con la fracción. Entonces la fracción viene a ser la división, ¿no? De una cantidad en partes iguales, entonces, en partes, ¿no? Entonces es una división interna en realidad. Entonces me dan 3/5 y yo lo divido, 3 entre 5, y me va a originar un número decimal, si no sale un número exacto, ¿no? Entonces, porque no todas las fracciones vamos a obtener números enteros exactos, ¿no? O sea, hay muchas fracciones que obtenemos decimales, entonces, porque son inexactas. Entonces, pero no es fácil sacar un decimal de una fracción, sencillo, simplemente dividimos. Pero ¿qué pasa si a mí me dan en decimal y quiero obtener de qué fracción se originó ese decimal? ¿No? Entonces, ¿de qué fracción generó ese decimal? Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo lo hago? Me ando el decimal, pero no quiere que lo pase a fracción, ¿no? Entonces ahí viene un poquito, hay ciertas reglas que vamos a trabajar y conocer para que puedan ustedes hacerlo. Y ahí se originan muchos casos. Entonces, ¿qué pasaría si me dan un decimal? ¿Ya? Por ejemplo, que tengo acá, 2,46. Es un decimal exacto, pero si me dieran 2,46666666 y con puntos suspensivos, eso ya no llamaré un decimal exacto. Y puede darse el caso, ¿no? Cuando, por ejemplo, ustedes han agarrado una fracción y han dividido y han obtenido estos resultados, ¿no? Con infinitas cifras, ¿no? O cuando también ha habido otros que han dividido y exacto salió la cantidad de cifras decimales, ¿no? Entonces, pero para esos por eso son casos que ahora lo vamos a ver, ¿ya? Uno de ellos decimal exacto. Cuando, dice bien claro ahí, ¿no? Cuando tiene un número finito de decimales. Entonces, finito es decir, ahí termina, en este caso terminó el 46, 2,46. ¿Listo? Pero ahora ese decimal es exacto como generó su fracción, por eso se llama fracción generatriz. ¿Cómo se genera la fracción? ¿Ya? Entonces la fracción generatriz viene a ser una fracción ya irreductible, aquí ya no la podemos simplificar, una irreductible. ¿Ya? Entonces vamos a ver de qué fracción irreductible se originó 2,46. ¿Cómo obtengo la fracción? Entonces fácilmente aquí vamos a colocar a todo el número, ¿ya? Parte entera, parte decimal, como numerador. Y en el denominador va a ir la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tenga este número. ¿Cuántas cifras decimales tiene? 2. Entonces, es la unidad con 2 ceros. Y de ahí simplificamos, porque queremos la fracción irreductible. Simplificamos y obtenemos 123,50. ¿Y se puede simplificar más? No. Entonces, de esta fracción se generó 2,46. ¿No? Estamos ante el caso de decimal exacto. ¿Ya? Entonces, ahora ustedes luego hacen eso. Igual, se copia todo en el numerador, pero 0,75 es lo mismo que 75, entonces van a copiar solo 75. ¿Okay? Y colocarán debajo en el denominador la unidad seguida de tantos ceros como cifras decimales tengan. ¿Listo? Eso ya lo vemos en clase. El siguiente caso, vamos a ver rápido los casos. Decimal periódico puro. ¿Por qué llamamos decimal periódico puro? Dice, es un número decimal que presenta una repetición en la cifra decimal, lo que les decía hace un momento, ¿no? Tiene un periodo que se repite indefinidamente, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos 3,23, 23, 23, 23, 23. En este caso, es un periodo de dos cifras, ¿no? Que se repite infinitamente. ¿Puede darse el caso de un solo periodo? Claro, ¿no? 0,666666. Puede ser el caso de 3, sí, pero que se repitan infinitas veces la misma cifras, ¿ya? Entonces, en este caso estamos ante eso, decimal periódico puro. ¿Y cómo genero su fracción? ¿Cómo la genero? Ya, entonces ahí tenemos, por ejemplo, acá tenemos el número 3, el mismo número que está acá. Entonces, ¿cómo genero su fracción? Copio el número 3,23 igual, ¿ya? Tanto la parte entera como el periodo que se va a repetir. Solamente el periodo que se repite, que es 23, ¿no? 323, y le resto la parte entera. ¿Cuál es la parte entera? 3, ¿no? 3, muy bien, 3. Le resto 3, y entonces divido entre ¿cuánto? Entre tantos 9 como cifras del periodo se repitan. ¿Cuántas cifras de este periodo tiene? Tiene 2 cifras, ¿no? Que se van repitiendo, entonces serán 2 9. Y si hubiera sido uno mis, un solo 9, ¿no? Si hubieran sido 3, 3 9. Entonces los 9 van a colocarse de acuerdo a la cantidad de cifras, porque es como una aproximación, porque el número se va infinitas veces, ¿no? Se repite, perdón, la cifra infinitas veces. Entonces, luego restamos y obtenemos esta fracción. Ojo, que siempre hay que ver si es que hay que reducir, la reducimos. Tenemos que presentar una fracción irreductible. Ojo, entonces si simplifican, si hay para simplificar, simplifico, pero me doy cuenta que 320 y 99 no tienen nada en común. Por lo tanto, ya obtuve la fracción que genera este decimal. O al revés, ¿no? De este decimal he obtenido o generado su fracción. Ahí está.
Entonces, de la misma manera hacemos acá. Acá, ¿cómo sería? Ah, a ver la pregunta. Hay parte entera, ¿no? Entonces será, ¿qué pondré aquí? 3 nada más, ¿no? Porque es como que yo pusiera acá. Aquí era 323 menos 3. Entonces acá sería 3 menos 0, ¿no? Entonces, ¿qué es 3? ¿Entre cuánto? Entre 9. ¿Ya? Entonces está fácil. Un 9 nada más porque se repite una sola cifra. Bien, y ahora tenemos otro caso. En este caso tenemos, mire, si nos damos cuenta el número, ¿qué pasó con este número? Están con 5,06 y vemos 12, 12, 12, 12, 12, 12. Pero había una parte decimal que no se repetía y luego recién apareció otro que sí se repetía, ¿no? Entonces, en cambio en este caso no, desde la coma el periodo se repite infinitas veces. En cambio aquí no, coma, hay una cifra de decimales que no se repiten y ahí luego el siguiente continúa y se repiten muchas veces. Entonces dice, es un número decimal con periodo 2, porque su periodo es 2, el que se repite, ¿no? Esa es la cifra 2. Y el anteperiodo 0,6, porque eso no se repetía, ¿no? Entonces, pues, si es parte decimal. Entonces, ante este caso estamos ante un decimal periódico mixto, está combinado, pues hablamos de mixto, ¿no? Cuando está combinado, pero combinadito, dicen, ¿no? Entonces hablamos de todo lo que es mixto, ¿no? Entonces, cuando van dos cosas, entonces acá hay dos cosas, un decimal, una parte de decimal que no forma parte del periodo y otra parte que sí, es periódica. Entonces, vamos a generar su fracción. ¿Cómo generamos la fracción? De la siguiente manera, presten atención. Tenemos este número, copiamos igual hasta el periodo, hasta acá, ¿no? Copiamos todo, ¿ya? 5, acá tenemos hasta acá, que en este caso si lo escribo como número entero, 50.612, ¿no? Hasta ahí, ya está. Y resto toda esta parte, la que no se repite, ¿ok? Que no forma parte del periodo. Resto. Y abajo en el denominador que le pongo mis, abajo será lo siguiente. 9. ¿Por qué dos 9? Porque las cifras que forman parte del periodo son 2. El 1 y el 2 son los que se repiten. Entonces van 2 9. Recuerden que acá decíamos que se colocan tantos 9 como cifras que conforman el periodo. Entonces, ¿se acuerdan? 2 9, 2 9. Acá también ser 2 12. Entonces son dos cifras, 2 9. ¿Y por qué lo sé lo mismo? Porque observo que hay una parte decimal que no forma parte del periodo, que son 0,6. Entonces, estamos ante el caso del decimal. ¿Te acuerdan del caso del decimal exacto? Que colocábamos tantos ceros como cifras decimales habían, ¿no? Que conformaban el número. Entonces, igual, entonces acá hay dos cifras decimales que no forman parte del periodo, pero son decimales. Y le colocamos dos ceros. Entonces, 9, 9, 9 y dos ceros. Y luego hacemos la resta, ¿no? Y si hay para simplificar, simplificamos y listo, quedaría la fracción irreductible, la fracción generatriz de este decimal, ¿no? Entonces, hay un poquito más de práctica, reconocer cuándo es un decimal exacto, periódico puro, periódico mixto, que es parte de, en este caso, de la evaluación, ¿no? Entonces, acá tienen ustedes para poder trabajar. Entonces, acá tenemos la fracción, ¿no? Acá tenemos las fracciones. Entonces, ustedes van a colocar acá el decimal que se origina, que esto sí está fácil, porque como tenemos solamente dividiendo, y me voy a dar cuenta al obtener los decimales a qué tipo de decimal estoy trabajando. Es periódico puro, periódico mixto, exacto. Entonces ustedes van a colocar sus nombres. Está fácil, ¿no? Está fácil. Porque vuelvo a repetir, cuando ya me dan la fracción y obtener el decimal es sencillo, una simple división, ¿no? Entonces, cuando vamos a obtener del decimal la fracción, entonces ahí están los procesos que hemos visto, ¿ya? Entonces, en la número 2, por ejemplo, también acá hay un problemita que lo vamos a ir explicando en clase, cómo lo hemos desarrollado. Y primero vamos a identificar qué decimales. Es importante identificar dentro de una situación problemática qué decimal le voy a trabajar acá. Si yo me doy cuenta que hacer un decimal, mire, mixto, ¿quién se repite? El 3, ¿no? El 3 se está repitiendo. Entonces, el 3 forma parte del periodo, solo una cifra, pero el 2 no se repite, pero ya es un decimal. Por lo tanto, estamos ante un decimal periódico mixto. Entonces, primero eso identificamos, lo más importante. Luego hacemos la conversión a la fracción. Y luego ya, ¿qué vamos a hacer? Como es un porcentaje, es entre sí. Luego multiplicamos por la cantidad. Y así vamos a obtener lo que correspondería en este problema, que ya lo vamos a leer en clase. Bien, y así tenemos otro problemita similar, que ustedes lo van a desarrollar. Y luego acá tenemos decimales donde van a aplicar todos sus conocimientos justamente sobre esto, ¿no? ¿Cómo lo voy a generar? Decimal, ¿qué decimales? Primero voy a identificar, me acuerdo, ¿qué decimal? Ah, exacto, mixto o periódico puro. Ahí está. Entonces, de acuerdo a eso, aplico la regla correspondiente. Desarrollamos. No se preocupen que lo vamos a hacer en clase, juntos, ¿ya? Listo, chicos. Y finalmente aquí
siempre es bueno que haya una, digamos, una autoevaluación y me dé cuenta y vaya a hacer mi reflexión. ¿Qué parte entendí? Logré, participé en clase y logré, la profesora me revisó y entendí la parte la diferencia entre un periódico mixto, puro, exacto, ¿no? Logré desarrollar, empleando justamente todas estas reglas de la fracción generatriz. Entonces, si lo logré, check. Estoy en proceso de lograrlo, vamos a check. ¿Y cómo puedo hacer para mejorar? Entonces ahí de repente su autorreflexión, su compromiso, ¿no? Que tendrían que hacer más práctica, más participación, preguntar más a o que de repente la mía nos aclare más las ideas, ¿no? Todo eso. Chicos, cuídense, ¿ah? Ya nos estamos viendo.